cuestión de que es importante reconocer cuál es el aporte que les da el espacio, la materia, a la carrera que ustedes están haciendo. Entonces, hablábamos que había conceptos importantes que había que conocer. Que eran importantes para poder entender después cuando hablamos de los distintos materiales, ¿sí? Hablábamos del concepto de materia, que es lo que es común a todos los cuerpos, que poseen masa y que se puede percibir mediante los sentidos, y a los materiales cada clase de materia. Y las propiedades que van a distinguir a los distintos materiales y que tienen una relación con la utilidad que le damos, con la vida útil, la biodisponibilidad, el costo, etc. Eso ya lo habíamos visto, dijimos que había propiedades que se diferenciaban primero en cómo la percibimos, ¿sí? Las características organolépticas, que son las que percibimos mediante los sentidos, las propiedades experimentales, que se determinan por medición, que son constantes en determinadas condiciones, y acá nombrábamos densidad, solubilidad, calor específico, punto de fusión y de ebullición, índice de refracción. Estas propiedades son características de cada material y permite identificarlos, y no dependen de la cantidad de masa del material. Después teníamos las propiedades extensivas, que son las que se miden, que no dependen del material, porque podemos tener cuerpos de igual masa, pero ser de materiales diferentes, o tener materiales de la misma longitud, pero ser distintos materiales. Por lo tanto, las propiedades extensivas no me sirven para identificar un material. Y después, bueno, un ejemplo de propiedad extensiva era, por ejemplo, esto de poder calcular cuál era el porcentaje de masa que hay en una mujer adulta, o el porcentaje de masa de agua que hay en un varón. Después vimos el concepto de densidad y de peso específico. Lo más importante es la densidad, que es la relación masa-volumen, es la masa de una unidad de volumen, y las unidades que se utilizan para la densidad, habíamos dicho que era gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos sobre decímetro cúbico. Y bueno, acá aclarar que la densidad es una cuestión que tiene mucho que ver en el campo de lo que es la biología, lo que es la salud, porque, por ejemplo, hay densidad de distintos líquidos biológicos, como la orina, la sangre o el líquido sinovial, que tienen valores normales dentro de un rango determinado. Por ejemplo, la orina, que tiene una densidad de 1,015 o 1,025 o 1015 o 1025, depende en qué unidades se exprese. La sangre, que tiene una densidad de 1052 a 1060 en el hombre, y de 1050 a 1056 en la mujer. Y el líquido sinovial, que tiene una densidad de 1008 a 1015. Entonces, ¿cuáles pueden ser aquellas patologías que implican un cambio en la densidad de esos líquidos fisiológicos? Y acá habíamos visto un cuadro con algunos principios farmacéuticos, algunos medicamentos que tenían el dato justamente de la densidad, y que podía ser esa densidad medida por un densímetro, por eso se dice por densitometría, o que directamente la densidad está indicada por el proveedor. Habíamos repasado lo que era un producto médico, que es un producto para la salud destinado a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, anticoncepción, y que no utiliza medio farmacológico,
inmunológico o metabólico para realizar su función, pero puede ser auxiliado por esos productos que mencionamos para cumplir determinada función. Acá lo que agregué, bueno, acá había unas imágenes que ya vimos la clase pasada, y lo que agregué acá son los requisitos físicos de los biomateriales. Entonces hay ciertos requisitos que deben cumplir en los materiales, más allá de que sean propiedades que se miden, pero tenemos que pensar que los tubos que reemplazan los vasos sanguíneos defectuosos deben ser flexibles y no deben cerrarse al doblarse. Los materiales que reemplazan las articulaciones deben ser resistentes al desgaste. Y una válvula, por ejemplo, artificial para el corazón, su vida útil debe ser mayor a 20 años porque su falla puede tener resultados fatales. Y hay ciertos... Hola Silvia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Silvia, estoy trabajando, así que no voy a poder prender la cámara, pero estoy escuchando. Listo. Después fíjate que estamos compartiendo estamos repasando la diapositiva y algo más que agregué, y ahora vamos a hacer la actividad. Entonces acá en requisitos químicos, aclaré que los biomateriales deben ser de grado médico, es decir, deben contar con una aprobación para una determinada aplicación médica. Todos los ingredientes del material biomédico, ¿sí?, tienen que incluirse en esa aprobación, y además sabemos que los polímeros son biomateriales, pero casi todos esos polímeros pueden tener contaminantes que son monómeros, que pueden ser peligrosos cuando se implantan en el cuerpo. Por eso los polímeros que se utilizan tienen que tener ciertas normas de control y requisitos de control. Bueno, acá el concepto de biomaterial lo vimos la clase pasada, lo único que agregué ejemplo. El biomaterial es un material de origen natural o sintético empleado solo o combinado en la fabricación de un producto médico destinado a interaccionar con sistemas biológicos. Y un ejemplo, por ejemplo, un polímero que se use para moldear un lente de contacto descartable deberá ser blando y fácil de humectar. Un polímero utilizado para obturar caries dentales debe ser duro y resistente al desgaste. Después vimos lo que era material biocompatible, que puede coexistir con los tejidos vivos sin causar ningún daño. ¿Y qué pasa? Cualquier sustancia ajena al cuerpo podría generar una respuesta de nuestro sistema inmunológico capturados por los anticuerpos, o puede inducir una reacción inflamatoria. Esto, bueno, por ejemplo, en el caso de cuando se hacen los bypass y demás, hay que bajar el mecanismo de defensa del organismo para que no rechace ese material, porque es una sustancia ajena al cuerpo y entonces va a generar una respuesta inmunológica y un desarrollo de anticuerpos. Ya habíamos dicho lo que es inercia biológica, que es la aptitud del organismo para reaccionar contra un material. Por ejemplo, el poliuretano provoca menor inercia biológica que el látex. Yo después les voy a compartir, ahora les preparé para compartir justamente el problema que hay con respecto al látex, que desencadena reacciones. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Perdón, Silvia, todavía no llegué, estoy en camino. Está bien, tranqui. Entonces les decía que les iba a compartir un material que tiene que ver con el problema que ocasiona el látex en cuando se utiliza en salud, que desencadena reacciones alérgicas. Por eso dice que el poliuretano tiene menor inercia biológica que el látex.
Bueno, después vimos la clasificación de los biomateriales según sean naturales o sintéticos. Vimos ejemplos de biomateriales de origen natural y biomateriales sintéticos. Y después la clasificación de acuerdo a que sean permanentes o temporarios, ¿sí? Hablamos de permanente en el caso de los implantes y las suturas como temporarios. Hablamos de transitorio cuando se utilizan más o menos 60 minutos. Hablamos de corto plazo cuando más o menos hay un uso de 30 días y largo plazo cuando tiene mayor de 30 días de uso. Y después esto es lo que compartió Miriam. Bueno, cualquier cosa que Miriam me corrija si es algo que no apunté bien, pero bueno, son las que ella mencionaba, que eran las bolsas de uso médico para esterilización. Miren, ¿está hoy? Sí, profe, sí, Ah, profe. Sí, esas son las bolsas. Usamos bolsas, pero también usamos bobinas de papel graduación médica que con eso vamos cortando de distintos tamaños para poder envolver lo que son gasitas, apósitos. Después que hacemos esos paquetitos chiquititos, los embolsamos en estas bolsas y después se esteriliza y se entrega a los servicios. Ah, o sea, Sí, eso primero es- hacen la envoltura y después se colocan en la bolsa. Los dos materiales usan. Exactamente, sí, no entregamos los paquetitos de gasa, no los entregamos sueltos, los embolsamos por distintas cantidades según los usan los servicios. Bien. Antes lo que se hacía, hace mucho tiempo, era hacer los paquetitos chiquititos de gasas individuales. Ahora también se hacen individuales, pero antes, en lugar de embolsarse, se esterilizaban adentro de los contenedores de metal. Pero ¿qué pasa? Esos contenedores con el tiempo y con el mismo esterilizado que al vapor los va oxidando, no se terminan se empiezan a picar y no es la esterilización que se requiere. Entonces, a partir de eso, se hace el paquetito individual chiquitito y después se embolsan en distintas cantidades y después se esterilizan. Claro, porque la bolsa tiene que tener cierta porosidad para dejar pasar el agente esterilizante. Exacto, y una vez que se esteriliza, que se meta dentro del proceso, esos poros se cierran y queda herméticamente sellado y esterilizado. Bueno, yo puse, ahí agregué entonces la bolsa de papel de uso médico, se desarrollan para el envasado de suministros de pequeño volumen, para esterilizarlo por vapor, ya sea en proceso estándar o extendido. Puede usarse como envasado primario o secundario, esto que vos decías que a veces se coloca, primero se hace el paquete y después se colocan en la bolsa. Generalmente es un papel blanqueado de grado médico, tiene aproximadamente 60 gramos por metro cuadrado, de acuerdo a lo que diga la norma. No sé si la norma esta medida está actualizada, habría que ver qué es lo que dice la norma ahora. El papel poroso permite la penetración eficaz del agente esterilizador. Las fibras de pasta del papel son capaces de absorber la humedad hasta cierto punto, lo que ayuda a eliminar el condensado y luchar contra el humedecimiento de los envases. La materia prima están aprobadas, el producto no tiene látex y la impresión incorpora un indicador de proceso para la esterilización. Entonces, en este caso, cambia de color de rosado a marrón al procesarlo. Eso está indicando que el agente esterilizador llegó a las distintas, a todas las partes Sí, el color, el cambio de color varía de acuerdo a la fábrica, a la empresa que lo fabricó. No todos varían de rosado a marrón. Depende de la fábrica, profe. Claro. Algunos le cambian el color, pero indica a qué color debe virar, eso sí. Claro, eso tiene que estar indicado para que... Pensé que eso estaba normatizado, no sabía que podía existir distinta...
Y acá, por lo que mencionaba en este apunte que yo tenía, era que el lado de introducción, es decir, la parte superior de la bolsa, incorpora las tiras de color azul que facilitan el cierre. Creo que esto ustedes como cierre usan las cintas indicadoras de la esterilización, ¿no? Exacto, porque también hay fábricas que no las traen y hay otras fábricas que sí las traen, pero la verdad que el pegamento no es bueno, Claro. y con el calor de la máquina y el vapor y todo eso se terminan despegando. Claro. Entonces nosotros lo que hacemos es asegurarnos que queden bien selladas con las cintas. Claro. Entonces por eso acá marcaba así que las bolsas de papel se diseñan para abrirlas cortándolas, o sea que no se abran solas, y es posible que este procedimiento no satisfaga los requisitos más estrictos en cuanto a técnica de apertura aséptica, e impone ciertos límites de cara a su aplicación. O sea, el hecho de cómo se corta, sí, cómo se abre la bolsa, hay que cumplir ciertos requisitos para conservar la asepsia. Y después compartiste, bueno, esto que vos decías, la bolsa de polipropileno que utilizan para esterilizar, que habías marcado como un material que además lo reconocíamos también porque era un componente de los camisolines. Y acá, bueno, les anoté que es el propileno, es un compuesto químico clasificado como plástico, es una poliolefina y se obtiene en el proceso de polimerización de propeno. Ahora después vamos a ver lo que son polímeros. Debido a su extraordinaria durabilidad y dureza, los productos de polipropileno se utilizan en muchos sectores e industrias. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas? Lo que decíamos hoy, aquellas propiedades que tienen que ver con la utilidad que se lo da. ¿Qué propiedades son particularmente? Una de ellas es sin duda la alta resistencia química a diversos tipos de compuestos y sustancias. En particular, el polipropileno es altamente neutro a ácido, base y solvente químicamente agresivo. Por otro lado, no es resistente a líquidos no polares, por ejemplo, benceno, clorometilo, tetracloruro de carbono. Otra propiedad del polipropileno es su baja permeabilidad al vapor de agua. Además de buenos parámetros de aislamiento, este material se caracteriza por una alta permeabilidad al aire y falta de absorción de agua. Como resultado de esto, todos los distintos productos que se fabrican con polipropileno exhiben una resistencia óptima a la humedad. Es inodoro, fácil de procesar y las propiedades termoplásticas lo convierten en un material útil para darle distinta forma y tamaño. Después de enfriarse, el compuesto recupera su dureza original, pero no hay que olvidar que se degrada a una temperatura mayor a 270 grados. Es decir que hay una cuestión que hay que respetar la temperatura de alteración, ¿sí? Y otra de las cuestiones importantes también es que en relación al medio ambiente se suele hacer el polipropileno a partir de regranulado, quiere decir material obtenido por reciclaje, que en términos de medio ambiente o de impacto medioambiental es muy importante. Lo que no, generalmente cuando se usa material reciclado, para hacer el polipropileno no siempre se vuelve a utilizar en salud, ¿sí? En salud es más estricto, entonces a veces no permite usar ese material reciclable, pero sí se puede usar en otras áreas y preservar un poco el tema de la contaminación y del consumo excesivo de los plásticos. Sí, generalmente el nylon ese se tira. Una vez que se desenvasa el material que se esterilizó ahí adentro, el plástico se tira. Y nosotros lo que también usamos son una especie de telas que también están hechas a base de polipropileno. Son unas telas especiales que también se utilizan, ahora se están empezando a usar para esterilizar, que nosotros ya lo venimos usando hace varios años.
Claro, y te pregunto, Miriam, porque una de las cuestiones también era cuando se generó tanto material de los EPP, ¿ustedes dónde tiraban esas bolsas? ¿Dónde se tiran esas bolsas? ¿Había posibilidad de que se utilizara para reciclado? Ya eso dependía de las enfermeras y los médicos en los pisos. Nosotros no tenemos material para desechar. Lo que tenemos para desechar son las ampollas de óxido de etileno que se desechan como lo patológico. Se meten la ampolla se agujerea, la metemos en un balde con agua durante un tiempo y después las sacamos y las desechamos en bolsas rojas, como patológico. Ah, Pero ustedes la después desactivan. normalmente Eso después cuando veamos el Sí, óxido de etileno me gusta que lo vamos a compartir también. Se desactivan primero y después se tiran. sí, generalmente no quedan rastros, pero como para una seguridad, como para algo mucho más seguro, nosotros las desactivamos primero y después sí la tiramos como patológico en una bolsa roja, para evitar cualquier Sí, está bien, cosa que pueda pasar en el está bien. interior. Está bien, eso después cuando veamos Profe, la utilización lo vamos a mencionar eso. Sí, ¿quién le quería comentar? usted preguntaba por los equipos, sí, si usted preguntaba específicamente por los equipos de protección que se utilizaban y qué se hacía después que se utilizaban, si eran esterilizados. No, esterilizados no, porque lo que Ah. no sé es si se activó algún... Son descartables. Claro, son descartables, pero no sabía si se había activado en algún lugar, donde trabajábamos nosotros no, pero si en algún lugar se hizo Se le corta, profe. alguna clasificación como basura, o sea, si se sacaban en determinado lugar desinfectado y se podía mandar a algún lugar para reciclar, porque se generó tanto residuo. No, salía como patológico todo. Claro, salía como patológico. Bien, otra de las cuestiones que agregué acá son las bolsas y rollos de esterilización de distintos tamaños y propiedades físicas. La preparación y el envasado del instrumental médico es un proceso que requiere un gran control logístico, esto que decía un poco Miriam. La inspección y verificación de los artículos es indispensable para evitar la contaminación de los materiales. Y en las bolsas y rollos de papel mixto, donde hay a veces son, no digo si son específicamente esto, pero generalmente esas son una combinación de papel de grado médico y polímero transparente. Tiene que ser compatible con la esterilización en autoclave, o sea, con vapor, con óxido de etileno o vapor de formaldehído. Y las bolsas y rollos suelen ser de polímero sintético compuesto por fibras de polietileno. Se puede utilizar para la esterilización con peróxido de hidrógeno o por óxido de etileno. Y acá estaban las fotos que me había compartido Miriam, ¿sí? Esto era lo que vos decías que hacían los paquetitos antes de meterlos en la bolsa, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, todo lo que es gasa, apósitos, venda, todo eso que fabricamos nosotros los embolsamos en las bolsitas de papel que compartió primero. Y lo que es instrumental, cajas, para que los chicos en el quirófano y en los pisos vean qué es lo que contiene el paquete, se lo pauchea en estas bolsitas para que ellos tengan un control de qué contiene, qué instrumento contiene cada uno. Bien. Por ejemplo, una de las que quería decir es que específicamente este material que estamos mostrando es para esterilizar solamente por peróxido, porque la máquina de peróxido no tolera nada. Ay, mire, si ahora me va a salir el nombre. Lo que tiene madera, lo que tiene el papel común. Orgánico. Sale el nombre ahora. Orgánico. No me va a salir, profe. Todo lo que celulosa. Ah, El peróxido
tolera nada que tenga sosa. Entonces, esta de envoltorio que está mostrando ahora tiene de un lado nylon y del otro lado tiene un papel hecho sin celulosa para que el bien. peróxido lo pueda esterilizar. Después lo que es la máquina de autoclave a vapor y el óxido de etileno se utiliza un papel común de grado médico. Bien, bien. Bueno, eso sería lo que yo agregué a lo que ustedes habían, lo que habían visto en la clase pasada. Me pareció importante agregar estas imágenes que había mandado Miriam con alguna descripción. Igual después cuando volvamos a ver los materiales que se usan y los procesos de esterilización, vamos a volver sobre estas explicaciones, ¿sí? Bueno, y después la actividad, a ver si puedo compartir la actividad. Profe, todo esto que puso nuevo lo va a subir al Classroom. Sí, lo mandé. Creo que lo subí anoche. Ah, Duda. Creo que sí, que lo perfecto. subí anoche, me parece, porque terminé tarde, pero me parece que sí, lo subí anoche. Ustedes díganme cuándo empiezan a compartir la actividad 2. Bueno, y acá antes de empezar con la actividad, les hice una pequeña definición de lo que son polímeros, porque vieron que los mencionábamos en 2 o 3 diapositivas, mencionamos la palabra polímero, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista químico, ¿qué es un polímero? Es una agrupación de moléculas. Son moléculas, un polímero es una macromolécula, es una molécula grande, ¿sí? Que está formado por la unión de moléculas pequeñas. Esas moléculas pequeñas se las llama monómeros. Esos monómeros pueden ser iguales o diferentes dependiendo de qué sustancia o polímero estoy hablando, ¿sí? Entonces, cuando nombrábamos recién los distintos polímeros que se usaban en los productos biomédicos, aclarábamos que había que garantizar que no hubiera algún monómero que fuera tóxico, ¿sí? Entonces, los polímeros están muy presentes en lo cotidiano. La mayoría de los objetos que utilizamos están formados por algún material polimérico. Y eso marca que, digamos, en la evolución del reconocimiento o la síntesis de distintos materiales, ha sido muy importante esto de la incorporación de los distintos polímeros, y el proceso de la polimerización ha sido de mucha importancia para el sector de salud. Entonces, dice, los grandes avances en la modificación de los polímeros hicieron posible la realización de importantes productos por alguna de sus características únicas como resistencia, durabilidad, capacidad de aislamiento y ligereza, flexibilidad o excelente relación calidad-precio. La utilización de los materiales poliméricos también responde a la necesidad de desarrollo sostenible, puesto que muchos de ellos son reciclables y por lo tanto se puede sostener o cuidar un poco más el medio ambiente. El PVC, por ejemplo, que ya lo habíamos nombrado en una de las sondas nasogástricas, es uno de los materiales poliméricos más usados por sus excelentes características técnicas, como su elasticidad, permite moldearse, tiene una resistencia importante a los impactos y a la rotura, es extremadamente resistente al agua, y además tiene la particularidad que si se llegara a quemar un material de PVC, lo que tienen un componente, que es cloro, que evita el proceso de combustión. Después tenemos también el látex, que lo mencionamos, que se llama látex a toda dispersión coloidal de partículas de polímero en un medio acuoso, y de acuerdo al origen del látex, el látex puede ser tanto natural como sintético.
El natural se empezó a usar a mediados del siglo XX y se utiliza para la fabricación de numerosos artículos de consumo y productos médicos por sus propiedades biomecánicas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. No, profe. La actividad, no sé si no me preguntan porque entendieron todo, si no me preguntan porque no escucharon nada, pero bueno, vamos a esperar que todo sea para bien, que hayan escuchado. La actividad 2, les pedí primero que hagan una lista de los materiales mencionados hasta ahora. Es decir, nosotros cuando mencionamos sondas nasogástricas, nombramos que había de PVC, de látex, de silicona. Cuando nombramos el sachet de los sueros, también nombramos otro material. Entonces yo lo que les pido acá es que hagan una lista de los materiales que se utilizaron hasta ahora, ¿sí? Que mencionamos hasta ahora, inclusive miramos también las ampollas del liofilizado, miramos, estuvimos analizando también algunos tipos de empaque que se usaba para los medicamentos. Bueno, solamente les pido que hagan una lista de esos materiales y cuáles son las propiedades que garantizan su utilidad. ¿Está entendida esa consigna? Sí, profe. Una pregunta, ¿es individual el trabajo práctico, profe? No, eso no hay problema, eso lo pueden hacer ustedes, hacerlo en grupo, sí, siempre y cuando el grupo sea para fortalecer el aprendizaje, no hay problema. Una pregunta, profe. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Va a haber examen junto con el de biología? No, junto con el de biología no. Va a ser después. Pero más o menos para la misma fecha, o sea, de esto. Un poquito más adelante. Ah, bueno. Un poquito Bárbaro. más adelante. Mientras Vamos tanto, a ver. solamente los trabajos prácticos. Claro, yo lo que les pido, porque es una materia que es más práctica que biología, por lo tanto es importante que vayan participando de las clases, pregunten las dudas que tengan, lean el material, porque si no les va a resultar... bueno, bárbaro. La idea es poder dar, por ejemplo, terminar un poco con las propiedades de los materiales, dar algo de mezclas, y creo que tenía un tema más para agregar y recién ahí vamos a hacer una evaluación. Entonces, en el punto 1 es realizar una lista de los materiales. Bueno, inclusive ahora también tenemos el polipropileno que mencionamos recién, el látex. Hagan una lista de esos materiales y qué propiedades justifican el uso que se les da. Después, las sondas nasogástricas poseen diferente calibre y diferente longitud. ¿Qué tipo de propiedad es el calibre y la longitud? En una de las diapositivas, me están saludando, qué suerte, tengo una alumna que me saluda. Cuando hicimos, hay una diapositiva que diferencia las propiedades, dijimos que había propiedades organolépticas, propiedades específicas, propiedades experimentales y propiedades extensivas. Bueno, lo que ustedes tienen que decirme, estas dos características de la sonda nasogástrica, que es el calibre y la longitud, ¿qué tipo de propiedad es? ¿Sí? Si es una propiedad específica de las ondas, del material de las ondas, o si es una dimensión o una propiedad que no depende del material. Así que eso tienen que resolverlo con la diapositiva que hablamos de diferentes tipos de propiedades. Después, en el punto 3, yo les había mencionado en una diapositiva que el 54% del cuerpo de las mujeres es agua y el 60% del cuerpo de varones es agua. Entonces, les pido que calculen, de acuerdo a lo que ustedes pesen, calcule en kilogramos y en gramos la masa de agua que poseen. Y después,
¿Qué propiedades del agua determinan su importancia a nivel biológico? Entonces, ustedes, cuando vimos yo les compartí las fotocopias de nutrición, habíamos puesto las funciones del agua, ¿sí? Y una de las funciones del agua que habíamos mencionado era que era el medio de transporte de nutrientes, de sustancias y de desechos. Eso se relaciona con una propiedad muy importante que tiene el agua, que es la solubilidad. Es una sustancia que tiene una solubilidad importante, o sea, disuelve muchas sustancias, por eso puede cumplir las funciones importantes que cumple en el organismo. Además, es una sustancia que, recuerden ustedes que el agua lo mencionamos también, o mencionamos el sudor, como un fluido que permite regular la temperatura corporal. Bueno, debido a que puede el agua controlar la temperatura corporal, eso es por la capacidad calorífica que tiene el agua, ¿sí? El calor específico del agua hace que se evapore de acuerdo a la temperatura ambiente y de acuerdo a la humedad ambiental, que se evapore, y entonces en esa evaporación extrae calor del cuerpo y el cuerpo puede regular, controlar la temperatura. Bueno, además la densidad del agua es importante para mantener la densidad de la sangre y de la orina, que habíamos mencionado. Bueno, son esas propiedades que hacen que el agua sea tan importante a nivel biológico. ¿Está entendida la pregunta 3? No, profe, otra pregunta, perdón. Pero ¿cómo calculás el peso o sea, cómo calculo? Claro, ¿Cómo vos fue la pregunta? por ejemplo, claro, vos Tenemos por que sacar el ejemplo, cálculo suponete, te doy un ejemplo nada más, suponete que una persona pesa 60 kilos, ¿sí? Entonces vos multiplicás como Sí. mujer, multiplicás 60 por el 54%. O sea, vos en la calculadora, Ahora sí. 60 por 54%, y ahí te da la cantidad en kilos que tenés de agua en el cuerpo. O sea que yo puedo decir que no estoy gorda, que estoy inundada. Claro, exactamente. O sea, vos pensás, ¿no?, que si tenés un peso de 60 kilos, más de 34 kilos son de agua, así que despreocupate. Listo. Y después, Bueno, gracias, profe. y para pasarlo a gramos, y en el caso del hombre es el 60%, ¿sí? No sé quién está, si está Valentín, quién más está hoy de los varones. El caso del varón es 60%, así que tienen más agua todavía, así que menos gordito. Es agua nomás. Y para pasarlo de kilogramo a gramo, ustedes lo deben haber visto en matemáticas. ¿Se acuerdan cuál era la equivalencia? Un kilogramo, ¿cuántos gramos eran? Sí. Bien. 1000 mililitros o 100, creo. 1000 gramos. Claro. 1000 gramos es un kilo. Un kilogramo, claro, 1000 gramos es un Kilogramos, 1000 kilogramos. Claro. 1000 gramos es un kilo. Recuerden. Claro, profe, yo no pregunto todavía, yo estoy recontra 1000 perdida. No, pero esto es sencillo nada más, te vuelvo a repetir. Pero cuando me... está haciendo lugar, profe, todo tu casa. Acá, profe, cuando me ponga a hacer el trabajo, le mando los días de consulta, le mandaré las dudas, pues yo la verdad que yo la escucho, usted explica bien todo, pero a mí después, cuando me tengo que poner a hacer el trabajo, me quedo bloqueada, no entiendo esta materia, en serio, por más le pongo toda la onda, pero no la entiendo. Bueno, está bien, pero, o sea, vos fíjate que yo les voy planteando con ejemplos reales de farmacia o de productos médicos para no complicárselas demasiado, o sea, solamente lo que ustedes tienen que hacerse, que si quieren después yo al final de la actividad del trabajo práctico les puedo poner qué cosas son importantes de lo que fuimos trabajando.
digamos, entender lo que es un polímero, entender lo que es una propiedad, entender lo que... Es decir, ustedes tienen que volver a leer el material que yo les comparto, porque hasta ahora no he compartido cosas muy complicadas ni nada por el estilo. No, no, de hecho, discúlpame que te corte, Silvia, de hecho yo lo de masa y todo, lo estoy viendo porque los nenes, tengo hijos adolescentes y ven todo esto en la escuela, pero bueno, estoy como un bien, poco está bien. perdida también. No, pero tranquila, no te preocupes, hacelo tranquila, volvé a leer tranquila. Yo lo que te decía en el punto 3, que ustedes en matemática aprendieron a calcular porcentaje, ¿sí? Lo pueden hacer de dos maneras, por regla de 3 simple o con la calculadora directamente. O sea, se multiplica la masa del cuerpo por el porcentaje de agua y te da los kilos de agua. Perfecto. Entonces, hay una diapositiva que te dice que las mujeres tenemos el 54% de agua, por lo tanto multiplicas tu cuerpo, tu masa por 54%, y en el caso de los varones multiplican la masa corporal por el 60%. Buenísimo. Bueno, y después en el punto 4 hay una diapositiva que habla de la densidad de los fluidos corporales, ¿sí? La densidad creo que estaba de la sangre, la densidad de la orina, está el dato en la diapositiva. ¿Cuál es la importancia de dicha propiedad en el organismo? Marca un rango de densidad, y si ese rango de densidad varía es porque la composición de ese fluido está cambiando. Es decir, por ejemplo, si hablamos de la densidad de la sangre, por ejemplo, la presencia de lipoproteínas como triglicéridos, colesterol, en una concentración importante van a cambiar la densidad de la sangre. Bueno, es un poco mencionar eso, y después cuando pregunto qué tipo de propiedad, me estoy refiriendo a, vuelvo otra vez a la diapositiva en la que habla de las distintas propiedades organolépticas, experimentales, específicas y extensivas. Entonces, pregunto acá la densidad, qué tipo de propiedad es de esas cuatro que mencioné en la clasificación. ¿Estamos bien hasta ahí? Póngale que sí. Claro, va a recibir muchas preguntas en el momento de hacer el trabajo, profe. Listo. No hay problema, no hay problema. Yo cuando preguntan me da garantía que están leyendo y que están tratando de hacerlo. Lo más triste sería que no preguntaran nunca nada. El punto 5 es leer los requisitos físicos de los biomateriales, que es una diapositiva que analizamos recién, cuando decíamos cómo tiene que ser un material que va a reemplazar un vaso sanguíneo, cómo tiene que ser un material que va a reemplazar, creo que era una articulación o un sistema óseo. Entonces, leer qué requisitos deben cumplir los biomateriales. Y si pueden, investigar otros dos requisitos físicos de otros materiales que se usen para otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, bueno, una sonda, un catéter, un sachet de suero, ¿qué requisitos físicos debe reunir para poder usarlo? Vieron cuando recién decíamos también el tema de, cuando decía Miriam, el tema de la transparencia. La transparencia es un requisito físico, porque ella decía, bueno, sí, porque los profesionales quieren saber qué hay en la bolsita y entonces pueden mirarlo a través de un material que es transparente. Bueno, ahí es otro requisito físico para ese material. Y después, con respecto a lo que eran requisitos químicos, ¿sí? Perdón, estoy en clase, ya te llamo en un rato. ¿Qué? Sí, listo, chao. Después,
elijan un material y determinen si cumple con los requisitos químicos, es decir, que tiene que estar indicada la composición, que tiene que decir en la etiqueta si está autorizada por el ANMAT, y si, por ejemplo, el producto está bien cerrado, si tiene que ser un producto transparente, si realmente es transparente. Bueno, elijan algún material y vean si pueden determinar si cumple los requisitos químicos. Acá vuelvo otra vez a pedir ayuda a quienes están trabajando y que pueden tener productos médicos en la mano y que pueden compartir la imagen. Ya después la etiqueta la pueden compartir, los demás se van a encargar de buscar aquellos datos que demuestren que cumple con los requisitos químicos. Y después le puse investigar el material de los camisolines comunes, de los camisolines hemorrepelentes y de los camisolines hidrorrepelentes, y qué propiedades de ese material determinaban su utilidad. A veces se los diferenciaba por el gramaje, ¿sí? Los camisolines comunes eran de 30, los hemorrepelentes eran, me parece que eran de 60 o 65, y los hidrorrepelentes ya tenían una película impermeable. Entonces, si pueden averiguar eso, de qué material son. Eso, profe, también se podrían comparar con lo que eran los barbijos. No. Los EN, por ejemplo, No, todo eso. Lo de los barbijos es diferente. Ah, está. Los de barbijo, porque los barbijos tienen específicamente, los N95 tenían un filtro particular, que eso después lo vamos a ver. Ah, está, no pasaba por la densidad, sino por los filtros. Ah, claro, es otro tipo de material. Por eso tenía mucho, viste que a veces nos pedían que verificáramos bien si eran barbijos quirúrgicos, porque a veces había barbijos que no eran de uso quirúrgico. Sí, eran muy pocos los quirúrgicos que nos llegaban al hospital. Claro, y después inclusive cuando pedíamos N95 también el ministerio a veces entregaban barbijos de pintor, como N95. Exacto. Entonces cuando nosotros en esterilización los N no recibimos nunca para utilizar nosotros empleados. ¿No recibieron nunca? No, recibíamos comunes y algunas veces el quirúrgico. O sea, vio que el quirúrgico lo toma como que es el de color celeste. Claro, después vienen otros blancos, colores así, pero no tenían exactamente las mismas especificaciones que los de color celeste, normalmente conocido como quirúrgico. Claro, lo que pasa es que no era una cuestión del color, sino que sea en tricapa. Esa es una de las condiciones del barbijo que se usaba en salud. Exacto, sí, algunos se nos despeluchaban todos, eran un desastre, pero bueno. En la clínica, no sé qué toqué. Nos hicieron hacer en pandemia, habían comprado rollos y rollos y rollos de tela, y la gente que no estaba trabajando porque estaba con licencia, porque tenía riesgo, los hacían en la casa, pero eran tricapa. Y después los N95 fue una vez García Rubio, la infectóloga, a ver todos los que habíamos conseguido, y el N95, el de pintor, es el mejor, porque ese sí es N95. El N95 significa que te protege del 95% de los virus que hagan. Y hay los otros, hay N92, N93, bueno, hay uno en particular que sirve, pero los otros no sirven ninguno, como el N95, digamos. Es lindo, es interesante, pero bueno, tengo que preguntarle a García. No, pero ese material lo tenemos, después lo vamos a mirar, porque sería otro material, no quería agregarle tantos materiales ahora, pero sería otro material después para que analicemos.
los que se llaman de pintor había de buena calidad, que vos decís, bueno, eran, realmente tenían el filtro que corresponde, y otros que no. Así que bueno, eso sí lo vamos a compartir después para que vean ustedes la diferencia. ¿Vos te referís al filtro, a esa capita que tenía para que salga el aire? Claro. Eso es lo que decía el filtro. Ah, eso no los quisieron nunca en la clínica, no nos Claro. dejaban. Claro, pero porque depende está qué mal. tipo de filtro. Hay un filtro especial que era para determinado tipo de microorganismos. Ah, mira. Y No después, los quería García Rubio. Después en el último punto, sí. Sí, escucho. Sí, ¿quién me quería hablar? Te escucho. Vos sabés que no me fui en el plazo. Actividad en el plazo. Hola. Natalia, sí. Te escucho medio mal, Nati. No sé si eras vos la que hablabas. Si no lo entendí mal, creo que dijo que no le figuraba la actividad en el Classroom. No, esta actividad no está todavía en el Classroom. Primero la quería comentar con ustedes y después se la subo al Classroom. Subí las diapositivas. Bueno, y después el último punto es cómo se clasifican los materiales biomédicos. Era esta clasificación que dependía de si eran naturales o sintéticos, y la clasificación de acuerdo al tiempo de duración, de acuerdo a cuál era la utilidad que se le daba en cuanto al tiempo de duración. Esos serían los 8 puntos. Y lo único que me gustaba fue que les compartí también, que les había preparado el apunte que tenía que ver con el tema del látex, ¿sí? Porque justamente es lo que hay una de las diapositivas que habla de la inercia biológica, y acá, por ejemplo, el tema del látex y su inercia biológica es una cuestión que hay que tener muy en cuenta cuando se compra, cuando se hace la compra de materiales biomédicos. Dice, desde su identificación en el año 1971, ha ocurrido un incremento en la proporción de pacientes sensibles al látex, y por ende los médicos anestesiólogos se encuentran con esta patología en forma más frecuente. Está muy extendido en la vida cotidiana, tanto en productos médicos como en aquellos de uso común. Por otra parte, la medicina es actualmente más intervencionista e invasiva, y esto se traduce en una mayor cantidad de pacientes sometidos a procedimientos en los que se utiliza este compuesto. Los guantes fabricados con este material constituyen la mayor fuente de proteínas de látex y están implicados en un gran porcentaje de casos de reacciones mediadas por el mismo. La prevalencia de sensibilización al látex es menor al 1% en la población no atópica normal, y en trabajadores de salud está en el rango del 3% al 12%. La incidencia de sensibilización al látex en pacientes ambulatorios, midiendo sus valores de inmunoglobulina, arrojó una frecuencia del 6,7%, según un trabajo de investigación publicado en 1997. Si bien la sensibilización no lleva siempre a una reacción anafiláctica, la exposición continua incrementa la posibilidad de tal evento. En médicos anestesiólogos se ha calculado una prevalencia de sensibilización y alergia al látex del 12,5 al 2,4% respectivamente. Los trabajadores... Nosotros, perdón, profe, nosotros tenemos en el hospital, todavía está la doctora, una doctora que era alérgica a los guantes de látex, no los podía utilizar y eran los únicos que había en el hospital. Entonces ella nos traía guantes al servicio, y nosotros lo que hacíamos era agarrar un pedazo de gasa, envolver los guantes en gasa, en una capa de gasa, y después se lo pauchábamos y le esterilizábamos ese par de guantes en el autoclave, porque el vapor no toleraba
o sea, el calor de la máquina de vapor los derretía. Entonces la forma que encontramos es envolverlos en gasa y después sí, lo pauchábamos o lo poníamos en un sobrecito de papel y ahí lo esterilizábamos y ella los podía usar así. Claro, pero entonces acá el tema no era, ella no tenía alergia al látex puntualmente, porque ustedes el látex no lo modificaban. Lo único que hacía es esterilizarlo nada más. Claro, no sé, ella vino y con ese tema de que era alérgica a los guantes de látex. Claro. Traen como un talco. En realidad es al talco. talco. Es Claro, al talco. hay alguna reacción al Eso es lo que tiene. talco, eso puede ser. Por eso, Sí, porque yo tengo reacción alérgica al talco. A mí, por ejemplo, el talco de los guantes me hace el mal. Entonces, antes de utilizarlo, tenía que embeberme las manos con alcohol en gel para poder limpiarlos, y los limpiaba con gas, o sea, los usaba al revés. Claro. La claro, parte de eso que lo al tenía revés, que meterme las manos en el guante, lo tenía que usar del lado de afuera, pero limpiarlos primero. Claro. Pero ahora también hay otro material que la verdad que no sé cuál es, pero son azules o celestes. Que son nitrilo. De Sí, nitrilo. Ah, bueno, porque no Que traen vienen- ese vienen- taquito. Que vienen en negro también. Que vienen en color Claro, negro también, el pero es nitrilo mucho no. más caro. Pero No es más sé si caro, todos los sí. centros de salud lo compran porque es mucho más caro. Entonces, generalmente, digamos, las manifestaciones que tienen a nivel orgánico quienes son alérgicos son erupciones en la piel, urticaria, síntomas nasales, Sí. oculares, sinusales, asma, shock. Generalmente el tema es que, como habla acá, es no solamente las partículas de látex, sino justamente los guantes que contienen polvo, porque ese polvo vehiculiza las proteínas al medio ambiente. Entonces, acá inclusive marca qué es lo que pasa con ese material particulado y que puede llegar a las distintas partes del sistema respiratorio y generar esos síntomas generalmente que tienen que ver con esa reacción alérgica, ese shock anafiláctico que pueden llegar a ser. Acá ve que dice, los niveles de contenido de proteínas y alergenos son más altos en los guantes de examen que están empolvados y más bajo en los guantes quirúrgicos sin polvo. Dice, la alergia al látex debe sospecharse cada vez que una persona desarrolle ciertos síntomas después de la exposición, y esos síntomas deben ser evaluados por un médico, y en este caso, bueno, se completa con un examen del laboratorio. Entonces, se ha visto que es mejor prevenir la sensibilización, evitar el uso de productos que contengan este material, y según los protocolos recomendados en el pre y postoperatorio en la sala, las medidas a tomar están orientadas a evitar los productos de consumo por los que puede haberse sensibilizado. El paciente debe llevar una alerta médica durante todo su ingreso, establecer un quirófano libre de látex, es decir, acá teniendo en cuenta que la alergia puede desencadenarlo en un paciente que entra a cirugía. Las recomendaciones generales son usar buenas prácticas de limpieza para eliminar el polvo que contiene látex del lugar de trabajo, limpiar las áreas contaminadas con polvo de látex, cambie frecuentemente los filtros de ventilación y las bolsas de vacío usadas en áreas contaminadas con látex, usar prácticas de trabajo apropiadas para reducir las posibilidades de reacciones al látex, y cuando use látex, guantes de látex, no usar cremas o lociones a base de aceite, que puede causar el deterioro de los guantes, a menos que se haya demostrado que reducen los problemas relacionados con el látex y mantiene la protección de la barrera de los guantes. Después de quitarse los guantes, lávese las manos con jabón suave y séquese por completo. Bueno, no usar guantes de látex cuando no haya riesgo de exposición a sangre o fluidos corporales, y bueno, hay los productos médicos que contienen látex debería estar, de acuerdo a lo que dice el látex, el ANMAT debería estar indicado por disposición. Bueno, y ahí hay algunos de los materiales o bibliografías que pueden consultar con respecto a lo que es la alergia al látex. Bueno, esto lo agregué porque ya que habíamos hablado del látex como material, me pareció un tema importante relacionado con el trabajo de ustedes en farmacia.
Así que esto después sí lo voy a subir al Classroom junto con la actividad, y cualquier duda, el martes de 11 a 12 me pregunta. O el jueves de 11 a 12. Profe, ¿cuándo lo tenemos que entregar al trabajo? No, este trabajo tienen toda la semana que viene para hacerlo. Ah, bueno. Bueno, si no nos vemos, entonces nos vemos el martes. Si necesitan alguna consulta antes, me avisan. Listo, profe. Sí, martes Muy no, pero bien. seguramente. El Bueno, martes Buen fin de tenemos semana prácticas, para todos. ando a las corridas. Pero el tranquilos, jueves seguro. tranquilos, bueno, listo. El miércoles cualquier cosa, cuando nos vemos antes de empezar con la clase que tenga preparada, cualquier consulta me hace. Le preguntamos. Claro. Perfecto, profe. Bueno, Buen listo. fin de para todos. Igualmente. Buen para fin de todos. semana. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Chao, buen fin de- Chao, adiós. buen fin de